Iglesia, buenos días. Uy, con efectos y todo. ¿Cómo están, iglesia? Me alegra mucho verles en este lugar. ¿Sabe que nuestra labor más importante dada al Señor a la iglesia no es venir a la iglesia, sino hacer discípulos? Hay algunas sillas que vemos vacías, ¿verdad? Y nuestra labor no es solo llenar esa silla. Nuestra labor es hacer discípulo a otra persona. Pregúntese, ¿a cuántos discípulos está haciendo usted? Jesús nos dejó un ejemplo muy claro. ¿Cuántos discípulos hizo Jesús? Los voy a corchar. Algunos dicen 12, unos dicen 50. Bueno, usted y yo hoy somos discípulos de Él. ¿Cuántos discípulos han pasado por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones? Claro, dejó a 12 muy bien preparados, pero hoy usted y yo somos discípulos de Él también. Y esa es nuestra labor y es la invitación que quiero hacerles hoy como iglesia. Quiero saludar también a todos los que nos ven a través de nuestra transmisión en internet, que ustedes también un día que estén enfermos o con alguna situación pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Así que a las personas que están conectadas ahí, hemos ido creciendo nuestro canal y esperamos llegar a muchas personas y que puedan ser bendecidos a través de la palabra de Dios también. Hemos venido estos días hablando de cosas muy lindas, de cómo poder estar más en intimidad. ¿Cuántos están en intimidad con Dios? Y no solo estar en este lugar, sino profundizar en el Señor. Y hay un tema que siempre me ha gustado mucho y es la vida de David. ¿Recuerdan a David? ¿Recuerdan una pelea interesante que haya tenido David? La Biblia nos dice una historia cuando se enfrenta con un gigante llamado Goliat. Y quiero que hablemos hoy acerca de eso. Ustedes han visto esa historia en el cine, en la televisión, del príncipe que vence a un dragón, ¿sí? ¿Qué le dan de recompensa? Generalmente la princesa, ¿cierto? El rey le dice, mira, si tú vences al dragón te vamos a dar un palacio y vas a ser el príncipe de este lugar o vas a ser el próximo rey. ¿Sabían que eso es tomado de la Biblia? Eso que de alguna manera recreó Walt Disney o las películas es extraído de la Biblia. Y esa historia está en 1 de Samuel, capítulo 17. Ahí encontramos la historia. Nos narra la historia de cuando David mata a Goliat. Y la recompensa precisamente es la hija del rey. Y mucho dinero, lo vamos a ver más adelante. Si usted quiere ponerle un título a esta enseñanza, se llama Venciendo tus gigantes. Así, en el nombre de Jesús, saca todo espíritu de ese niño que está ahí gritando en el nombre de Jesús. Si hay algún adulto responsable que nos pueda ayudar, muchas gracias. Venciendo tus gigantes es el título de esta enseñanza. Y quiero invitarle a que miremos 1 de Samuel 17:25. Dice, ¿ya vieron al gigante? Aquí nos cuenta la historia. Dice, preguntaban los hombres, sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Mire lo que pasaba si aquel hombre matara a Goliat, lo que iba a pasar. Le iban a dar a una de sus hijas como esposa y su familia quedaría exonerada de pagar impuestos. ¿Se imagina uno casado con la hija del rey, con la princesa? A mí solo me falta dejar de pagar impuestos, porque tengo una hermosa princesa, pero con tal de uno no pagarle a la DIAN, ¿cierto? ¿Quién no pelearía con cualquier gigante? Imagínense que le digan toda su vida sin declarar renta o sin declarar impuestos. ¡Wow! Sería genial. Así hay que pelear con el que toque pelear y lo vamos a enfrentar. Pero quiero que veamos en primer lugar que todos enfrentamos gigantes. ¿Cuáles son los gigantes que usted está enfrentando hoy en su vida? Todos tenemos alguna lucha que ganar, alguna batalla que dar y quizás hoy nuestros gigantes no miden 3 metros. ¿Saben que Goliat medía casi 2,90, un poquito más alto que yo? Y casi 3 metros. Aquí he visto chicos altos, Julián, Ricardo son súper altos, medirán 1,90, 1,90 y pico por algo, Leo también, pero este gigante medía casi 3 metros de altura. Y los gigantes que enfrentamos quizás no son así de 3 metros de altura, pero enfrentamos gigantes en muchas áreas de nuestra vida emocional. Enfrentamos luchas diarias en nuestras emociones. ¿Quién no lucha con momentos difíciles de tristeza o de preocupación? Todos. O quizás alguna enfermedad que estamos experimentando es un gigante que está ahí delante de nosotros. Algún problema. También hay gigantes
en nuestra vida familiar. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la pareja. Todos esos son gigantes que diariamente tenemos que luchar contra ellos. Y también gigantes en nuestra vida espiritual. Hay gigantes, pecados que vienen a atacarnos y que están ahí en esa batalla continua, tratándonos de hacer caer, tratándonos de debilitar. Y puede ser también un gigante que está ahí delante de nosotros, estancándonos espiritualmente, no nos deja avanzar. Usted lleva años en la misma posición, en el mismo lugar espiritualmente. Hay un estancamiento en su vida. O quizás en su vida espiritual hay un reto de fe. Usted se está viendo enfrentado hoy a tomar una decisión, un paso de fe. Todos estos son gigantes que experimentamos cada día. Y algunos de estos gigantes parece que uno no puede vencerlos. Cuando nos enfrentamos a ese gigante, la fe de muchos decae. Yo he visto muchos enfrentando gigantes y su fe decaer. Y vemos a las circunstancias más grandes que nuestra fe, y a las circunstancias las vemos más grandes que a Dios. Es por eso que, ¿recuerdan lo que dijo Jesús acerca de nuestra fe? Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos decirle a una montaña, muévete de aquí a allá, y dice que la montaña se movería. Eso está en Mateo 17:20. Dice, ustedes no tienen la suficiente fe. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Así que quiero que hablemos un poquito de qué es eso de tener fe como un granito de mostaza. ¿Han visto alguna vez un granito de mostaza? Es una de las semillas, para ese entonces, para los judíos, era una de las semillas más pequeñas conocidas hasta el momento. Y Jesús mismo más adelante habla acerca de cómo es un granito de mostaza. Eso lo habló él en una parábola en Marcos 4:30. Dice, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? Jesús se puso a pensar, ¿cómo puedo hacer para explicarles a estos hombres cómo es el reino de Dios, a sus discípulos? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Entonces Jesús dijo, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Mire la enseñanza tan linda que dio Jesús. ¿Sabe que las semillas de mostaza miden entre 1 y 2 milímetros de grandes? Son muy pequeñitas. Pero cuando crecen, dice Jesús, y la ciencia lo ha mostrado, que llegan a ser grandes árboles. Cuando Jesús se refiere a que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, no solo habla del tamaño, porque yo he escuchado muchas veces y muchas prédicas que dicen que debemos tener una fe así de chiquitica, ¿sí? Y eso no significa que debemos tener una fe tan pequeñita. Muchas veces pensamos que solo se refiere a eso, pero ese no es solo el sentido de tener fe como un grano de mostaza. De hecho, tiene que ver más con otras características de la semilla. Por ejemplo, la semilla de mostaza es una de las semillas que más rápido tiene crecimiento. Cuando uno la siembra, en 3 o 4 meses ya uno tiene un arbusto, ¿sí? Y en menos de 1 año, 2 años, ya tiene uno un árbol muy grande. De hecho, era la planta más grande del huerto. Aunque comienza siendo pequeño, insignificante, se convierte muy rápido en una bendición para otros. Jesús dijo que daba protección y muchos pájaros llegan a hacer nido bajo su sombra. Así que Jesús dice que tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Y yo sé que muchos dirán que no podrás vencer esos gigantes. Cuando llegan retos de fe a nuestras vidas, han llegado muchos retos de fe a nuestra familia, a mi esposa, a mí, como iglesia. Cuando llegan esos retos, hay muchas voces tratando de aplacar nuestra fe y que nos van a decir, tú no puedes con ese gigante. Van a haber creyentes que se rodean de nosotros y nos van a decir, eso es imposible, eso no se puede. Y yo he estado en muchas situaciones cuando yo he dicho, uy, sería tan bueno hacer esto, sería tan chévere lograr esto, sería tan increíble poder hacer esto. Y he tenido gente que me dice alrededor, no, eso no se puede. Nicolás, eso es imposible, eso nunca nadie lo ha hecho y además eso no va a funcionar. Y ahí vienen esas voces tratando de aplacar nuestra fe y de callar nuestra fe.
O nuestra familia, también ha pasado en casa. Cuando tú quieres hacer algo, tienes un proyecto y alguien de tu familia dice, eso no se puede hacer, eso es imposible. No, ni que estuviéramos locos. ¿Cómo vas a lograr eso si plata no hay? ¿Sí? Tiempo, andamos ocupados todo el día. Y además, a ti nunca te ha ido bien en esas cosas. En fin. En la iglesia también pasa cuando hemos tenido diferentes proyectos como iglesia y algunas personas, algunas voces se levantan diciendo, eso no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué no nos detenemos hasta ahí lleguemos y no lo vamos a seguir haciendo? Pero ¿sabe que otra voz que se levanta también para aplacar nuestra fe es el mismo diablo, Satanás? Él viene a decirnos, ustedes no pueden, ustedes no tienen las herramientas. Transmitir por internet y si todavía no son ni 100 personas y ya van a comenzar a transmitir. No, dejen eso para después. Hay diversas voces que van a tratar de acallar nuestra fe. Por eso, algo que tú tienes que tener en mente siempre es aferrarte a una palabra que Dios te haya dado, que Dios dé a tu vida. ¿Qué palabra de Dios tienes para tu vida que te ayude a mantenerte y aferrarte a ella? ¿Sabe que cuando José estuvo en tantos problemas, si usted mira la historia de José, él se pudo mantener aferrado a Dios porque había una palabra en su corazón? ¿Sabe cuál era la palabra que había en su corazón? Que algún día él iba a gobernar a su familia. O que algún día, él guardó eso en su corazón durante muchos años, que algún día su familia, él la iba a gobernar, pero no para ser orgulloso, sino para poderla proteger. Y eso guardó el corazón de José. Moisés pudo liberar al pueblo por una palabra de Dios que había a su vida. Y esa palabra de Dios era, yo iré contigo. Yo soy, irá contigo. Abraham llegó a ser el padre de todo Israel por una palabra que Dios le dio. Aunque no tenía hijos, Dios le había prometido que sería el padre de toda una nación. Y esa palabra le ayudó a mantener su fe. El mismo Jesús pudo mantener su llamado, su propósito, por una palabra que él tenía desde la eternidad. ¿Sabe cuál era esa palabra? Que Dios lo iba a exaltar a lo sumo y él iba a ser el Rey de Reyes. Y eso le pudo a Jesús ayudar a mantenerse apartado de la tentación. Ahora, ¿a qué palabra usted puede aferrarse hoy que le ayude a enfrentar esos gigantes? ¿A qué palabra? Y eso solo lo puedes saber en intimidad con Dios. Usted me puede preguntar, Nicolás, pero ¿cómo sé cuál es la palabra a la que yo puedo aferrarme, a la cual yo me pueda asir para no separarme de mi fe en el Señor? Eso es algo que el Señor te va a revelar en intimidad. Y el Señor, al igual que un padre, Él mismo te irá mostrando qué palabra tiene para tu vida a la cual tú puedas aferrarte. Como iglesia hemos tenido claro una palabra de Dios desde que comenzamos, desde el primer día que el Señor puso en nosotros el deseo de comenzar una iglesia. El Señor nos ha puesto en el corazón, y ya lo vamos a ver, que el Señor nos ayudará a crecer y nos multiplicará en todas las áreas de nuestra vida, no solamente a nivel numérico. El Señor nos ha dado un crecimiento, si uno hace un cálculo rápido, en el último año del 500%. Ese ha sido nuestro crecimiento en este año, ¿sí? Esa es una promesa que nosotros tenemos y es una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que Él nos multiplicará, pero no solo en número, sino en cada área de nuestra vida. Y en mi vida también yo tengo clara una palabra muy directa del Señor a mi vida, que ha dado sobre mi propósito y sobre mi familia. ¿Cuál es la palabra que el Señor ha dado a tu vida? ¿Sabe que David sabía la palabra que Dios había dado para esa situación de enfrentar a Goliat? Cuando uno lee el versículo 46, que está allí en el libro de Samuel, en el capítulo 17, donde está la historia, mire la palabra que David tenía en su corazón. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Esa era la palabra que Dios le había dado a David. ¿Cómo podía David saber eso? Él no simplemente se levantó esa mañana y dijo, Dios me va a entregar. ¿Cómo sabía David que Dios iba a entregar a Goliat ese día? ¿Cómo podía saberlo? Mire, no era solo una declaración, gracias tía, no era solo una declaración, ¿sí? Hoy se enseña, declárelo y así se hará. Declare lo que usted lo declara y eso va a funcionar. No es solo una declaración. ¿Sabe que no solo basta con declararlo? El Señor te lo debe haber mostrado.
Dios le había mostrado a David que él iba a matar a Goliat esa mañana. ¿Y por qué se lo mostró Dios? Porque mire lo que dice Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo es que el Señor te va a revelar su secreto. Cuando tú estás en intimidad con Él, ahí es donde tú vas a tener esa palabra para tu vida, para enfrentar tus gigantes. Por eso, no des un solo paso sin que el Señor te haya revelado cuál es el paso que debes dar. Mira, no firmes ese contrato que vas a firmar. Si el Señor no te ha revelado que debes hacerlo, no lo hagas. No tomes la decisión de comenzar ese negocio sin que Dios te haya revelado que ese es el paso que debes dar. No te cases sin que Dios te haya revelado que esa es la persona con la que debes casarte, si es él o si es ella. Yo sé que en la intimidad el Señor pondrá en ti el deseo y el poder además para que hagas lo que a Él le gusta. Mire lo que dice Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes. Él está trabajando en nosotros. Y les da ¿qué? Mire dos cosas que nos da Dios. El deseo y el poder. Son dos cosas para que hagan lo que a Él le agrada. Así que en la intimidad el Señor te va a dar una palabra específica para enfrentar ese gigante. ¿Cómo podemos entonces, en tercer lugar, vencer nuestros gigantes? Porque ya vimos que vamos a enfrentarlos. Primero, algo que a mí me ha enseñado mucho el Señor enfrentando a los gigantes es que no debo fijarme en los gigantes, no debo enfocar mi mirada en los gigantes. Si uno se enfoca en el gigante, uno va a perder. Y mire lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, en primer lugar, no te fijes en el gigante, sino pon tus ojos en Dios. Enfócate en Dios. Cuando uno se enfoca en el gigante puede ser muy pequeño, pero como uno está enfocado en él, uno pierde la perspectiva de quién es Dios. Para enfrentar tu gigante, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos vencer nuestros gigantes? En segundo lugar, ejercítate. ¿Sabe que David se ejercitó durante toda su juventud? No sabemos el momento cuando el gigante aparecerá, pero debemos estar preparados. Y mire que cuando David fue donde el rey Saúl, que estaba en ese momento, cuando estaba la pelea con Goliat, y David fue y le dijo: mira, rey Saúl, yo me voy a enfrentar con ese gigante, yo voy a matar a Goliat. Dice que Saúl lo miró y se rió y además le dijo: ridículo. Porque además David era rubio, era un monito de 16, de 18 años, rubio, con las uñas perfectas, ojiverde, así, y viene contra un gigante. Y dice que Saúl le dijo: ridículo. Pero miren lo que David le dijo en cuanto a estar ejercitado. David insistió en el versículo 34, dice: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Y si el animal me ataca, le tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Debemos estar ejercitados. No era la primera batalla que tenía David. Imagínense, no sé si usted se ha imaginado que es pelear con un león y cogerlo de la quijada y abrirlo. O sea, eso no cabe. Era un muchachito, pero yo creo que era fisiculturista. Tenemos que estar preparados. Hay algunos que están esgalamidos. ¿Sí conocen esa palabra? Yo ayer estaba preocupado porque yo usando esa palabra ya soy de la tercera generación, porque esgalamidos, ¿sí? Es un flaco así chupado, pero espiritualmente, ¿no? Espiritualmente. Hay muchos que están así esgalamidos. Y cuando viene un problema pequeñín, lo ven como un gigante. Dicen: no puedo ir a la universidad estas 3 semanas que vienen. ¿Por qué? No, es que tengo un barrito aquí, mira. Y no puedo salir de la casa por 3 semanas. Y ya, ese es su gigante. Y necesitamos ejercitarnos en la palabra. ¿Cuánto se ejercita usted en la palabra? Yo veo aquí mucho, es una iglesia como fitness, hay mucho joven, ¿cierto? Ustedes podrán dar cuenta.
Pero necesitamos ejercitarnos en la palabra todos los días. No solamente haciendo así, sino, ¿cierto? Ya ejercité la palabra, sino que usted conozca a Dios a través de la Biblia. Ejercítese. Apréndasela de memoria. Estamos haciendo un trabajo que nos ha costado, y tengo que confesarlo, le ha costado mucho al liderazgo, y es aprenderse la Biblia de memoria. Estamos aprendiéndonos todo el libro de Filipenses de memoria. Así que es un reto, ahí estamos, y hoy ya no pude. De hecho, me desaprendí el versículo que ya me había aprendido, y Dios mío, ayúdanos. Pero ahí vamos, capítulo 1 de Filipenses, en el ejercicio de ejercitarnos en la palabra. En la fe, ¿cómo puede uno ejercitar la fe? Imagínense que la fe es como dar un paso al vacío y esperar a que el Señor ponga allí el paso. No sé si se vieron Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Pues hay un momento donde él tiene que dar un paso de fe y se llama, no recuerdo cómo se llama la prueba que tiene que pasar, pero él no ve el precipicio y tiene que confiar. Cuando él da un paso, resulta que ahí había un camino. Esa es la fe, hay que ejercitarla, hay que ponerla en obra. Dice que la fe sin obras es muerta. Pero también hay que ejercitarnos en la oración. ¿Cada cuánto usted hace ejercicio de oración? ¿Nomás los 5 minuticos que duramos aquí orando cada 8 días, el domingo? ¿O usted ora continuamente en su casa, ahora con nuestra reunión de oración todos los martes a las 6? Tienes que ejercitarte. Si no te ejercitas, no vas a poder vencer los gigantes. Entonces, ¿cómo podemos vencer nuestros gigantes? Ya dijimos, enfócate no en el gigante, enfócate en Dios. Dijimos también que nos debemos ejercitar. Pero en tercer lugar, recuerda tus batallas ganadas. ¿Cuántos aquí han ganado una batalla en sus vidas? ¿Cuántos aquí? Pues miren lo que dice Primera de Crónicas. En algún momento David tuvo que decir, recuerden las maravillas y los milagros que Dios ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Y luego en Primero de Samuel dice, el mismo Señor, allí en el pasaje con Goliat, dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo, le dijo a David. Porque para vencer nuestros gigantes necesitamos recordar cuáles son las batallas que hemos ganado antes. Yo he tenido que pelear muchas batallas y a veces se me olvidan, tengo que confesarlos porque es muy común que nos pase. Usted se enfrenta otra vez a un reto, a un gigante, y a usted se le olvida que Dios ya le ayudó, incluso de algo más fuerte. Hablábamos con Lori y nos reíamos ayer. Yo le decía, oye, mi amor, tú fuiste una batalla para mí, tuviste un reto, fui un hueso duro de roer mi esposa. ¿Sabe? Me tuvo llorando 4 años. Y después se fue para Estados Unidos y yo un año ahí llorando y llorando. Fue una batalla gigante. Pero luego el Señor la trajo y nos casamos. Pero me tuvo 4 años peleando con ese gigante. Porque hemos tenido batallas, pero hemos tenido que recordar cuáles son las batallas que hemos ganado. Cuando uno lee los salmos, el Salmo 77, no sé si lo ha leído, uno se encuentra en el Salmo 77 con un adolescente en crisis de depresión. Ahí está. Mire lo que dice el Salmo 77:9. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. ¿Cuántos adolescentes aquí han llorado así? Todas las noches llorando. Ahí está el adolescente otra vez en el versículo 4. No me dejas dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. ¿Cuántos se han sentido así? Tengo tanta tristeza que ni siquiera puedo orar. Y el versículo 9 dice, ¿se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Pero luego a partir del versículo 11, David cambia su enfoque y recuerda quién es Dios en el Salmo 77. Mire lo que dice el versículo 11. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Y luego el versículo 14 dice, eres el Dios de grandes maravillas, demuestras tu asombroso poder entre las naciones. David solo pudo vencer ese gigante cuando recordó todo lo que Dios había hecho. Y él recordó, si Dios me ha ayudado matando leones y matando osos, ¿cómo no me va a ayudar el Señor a enfrentarme con este esgalamido gigante? Y es que un corazón afligido y deprimido por muchos gigantes recuerda quién es Dios y cambia de perspectiva. Recuerden quién es Dios, por eso recuerden sus batallas
ganadas. Por eso, en cuarto lugar, tenemos que recordar quién es nuestro Dios. ¿Cómo podemos vencer nuestros gigantes? Recuerde quién es su Dios, que es todo lo que estamos hablando. Cuando usted se enfrenta ante alguna situación difícil y usted lo compara con Dios, le aseguro que nada podrá mantenerse en pie. No va a haber ninguna situación que usted diga, Dios no puede con esta situación. Dios no puede vencer este problema, porque Dios es todopoderoso. En quinto lugar, ¿cómo poder vencer nuestros gigantes? Enfréntate en oración. Ponga mucha atención a esto. Enfréntate en oración. A nuestros gigantes con las cosas que sabemos, con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia, incluso con un grupo de amigos por la fe, pero el Señor siempre nos llama primero a que nos enfrentemos en oración. Y por eso es que Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Eso dice en Efesios 6:18. Todo el tiempo, en todo momento. Cuando venga un gigante pequeñito, ore. Cuando venga una situación dura, ore. Cuando venga este problema, un gigante que quiere derrumbar su familia, ore. Ore al Señor. Y Mateo 7:7 también dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. No podemos dejar de orar en ninguna situación. Miren, no podemos enfrentar ningún gigante sin oración. Es en la oración donde Dios nos revela, como estamos hablando, cómo enfrentarlo. En la oración, yo me imagino que cuando David estaba allí, antes de salir a matar a Goliat, él no improvisó, él estuvo orando, Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación? Es un gigante. Además, dice la historia, cuando usted la lea completa, que trataron de ponerle la armadura, ¿sí? Un muchachito pequeñito, menudito, con una armadura, dice que ni siquiera podía caminar. Y él dijo, no, se la quitó y dijo, ¿sabes? No estoy acostumbrado a llevarla, Saúl. Y yo creo que es allí en la oración donde Dios le revela, mira, llévate tus 5 piedras y llévate tu onda. Y lo mató con la moto, porque Dios sabía lo que podía llegar a hacer con esa onda. Pero es en la oración donde Dios nos va a revelar cómo enfrentarlo. Y como vimos en el versículo 46, David sabía que Dios le entregaría a Goliat ese día. Por eso es que Mateo 7:7 dice, sigue pidiendo y recibirás. Allí tenemos que ponerlo en práctica. Pero, ¿cómo vencer nuestros gigantes también? Finalmente, enfréntate. Va a llegar un momento donde nos tenemos que enfrentar. O sea, sí hay un momento, por más de que estamos orando, por más de que le estamos pidiendo al Señor que nos revele una palabra, que nos diga cómo hacerlo, finalmente va a llegar el momento de enfrentarlo. Y mire lo que le pasó a David. En el versículo 48 de 1 de Samuel dice, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Va a llegar el momento de enfrentarnos. Pero dice que metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Qué golpazo. Esa fue la forma en que David enfrentó al gigante, con su honda. Y sabe que siempre habrá más gigantes, porque cuando uno sigue en la historia, en el segundo libro de Samuel, dice, en otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme, otro gigante. Y mire este hombre cómo era, tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató. Esta vez lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Esos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes. Había otros 4 gigantes, pero David y sus guerreros los mataron. Dice la Biblia en el capítulo 17 de Samuel que David cogió 5 piedras. Yo creo que Dios le había revelado, coge una piedra para cada gigante. Eso se lo había revelado el Señor. Había otros 4. Y quizás por eso llevó las 5 piedras. Y sabe que no necesitamos ser soldados. David no era un soldado, David era un guerrero, pero no era un soldado enlistado en las filas. No necesitamos ser soldados para vencer la batalla. ¿Sabe lo único que necesitamos? Que es la presencia de Dios. Es lo único que necesitamos para vencer cualquier batalla.
Y hay una historia que me impacta mucho en el libro de Lucas, y es que, no sé si recuerda la historia, están los discípulos pescando, y dice que llevaban toda la noche pescando, toda la noche, imagínense, hay uno toda la noche tratando de sacar un pececito y nada, toda la noche dándole. Y dice que en algún momento llega Jesús a la escena y les dice, ¿por qué no tiran la red al otro lado? Los discípulos le dicen, no, Jesús, hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Y ahora vienes tú y nos dice que la echemos otra vez. Sin embargo, en tu nombre voy a echar la red. Y cuando ellos echan la red nuevamente, dice que comenzaron a sacar tantos peces que la barca se hundía por el peso. Tuvieron que llamar a otra barca para que les ayudara a sacar. ¿Y eso de qué nos habla? Mire, nosotros podemos estar con los mejores pescadores. ¿Ellos eran pescadores expertos? Sí. Eran súper expertos pescadores. ¿Eran o tenían las mejores redes en ese momento? Claro, eran los mejores pescadores, tenían las mejores redes. ¿Tenían el conocimiento? Yo les conté alguna vez una historia que duré 2 horas pescando y vino un viejito y dijo, es que eso no se pesca así. Usted está pescando con pan y es con lombriz, entonces no había pescado nada. El conocimiento ellos lo tenían. Pero ¿sabe qué faltaba? La presencia de Jesús en medio de ellos. Y es en esa historia donde Jesús les dice, ya no quiero que pesquen más, quiero que sean ahora pescadores de hombres. Así que lo único que necesitamos no es ser unos soldados y unos guerreros para vencer la batalla, solo necesitamos la presencia de Dios. No podemos enfrentar ningún gigante en nuestra vida sin la presencia de Dios. Así que yo sé que el Señor nos está diciendo a todos esta mañana, ten fe, resiste todavía, no escuches tus sentimientos, no mires las circunstancias, no cedas ante la tentación. Tienes que tener fe en el Señor, en que Él puede ayudarte a vencer los gigantes. Y sabe que hoy, al igual que David, enfrentamos esos gigantes, pero hoy seguimos teniendo el mismo Dios que le ayudó a vencer esos gigantes. Como un soldado del ejército de Dios, tenemos que ganar todas esas batallas y recordar que el Señor ya nos ha permitido ganar muchas batallas. Todavía hay un Dios en Israel todopoderoso que nos puede ayudar a vencer esos gigantes. Así que, ¿cómo podemos vencer nuestros gigantes? Recuerda primero, no te enfoques en el gigante, enfócate en Dios. En segundo lugar, ejercítate. Recuerda que has tenido batallas ganadas. Recuerda quién es tu Dios. Enfréntate en oración y finalmente, enfréntate. Vas a tener que hacerlo. Pero ahí estará el Señor. ¿Qué lucha estás teniendo en este momento? ¿Qué gigante estás viendo en tu vida que tú dices, este gigante no lo puedo vencer? Este gigante está terminando con mi vida, está terminando con mi familia, está terminando con mi vida espiritual, me está llevando a un lugar de destrucción. ¿Cuál es ese gigante que te está venciendo en este momento? Porque quiero que oremos y le digamos, Señor, no importa cuál sea el gigante que esté hoy delante de nosotros, Dios. No importa cuál sea este gigante que hoy nos está quitando la paz, que no nos deja dormir quizás. ¿Cuál es ese gigante que está impidiendo que nosotros crezcamos a nivel espiritual y en todas las áreas de nuestra vida, Dios? Hoy, Señor, con la autoridad tuya, así como venciste ese gigante Goliat, Señor, por tu autoridad, Señor, hoy creemos que tú tienes el poder para vencer estos gigantes también. Y en esta mañana, Señor, oramos para que tú nos reveles de qué manera podemos atacar a ese gigante, Dios. Espíritu Santo, esta mañana revélate a cada uno de los que estamos en este lugar, enseñándonos, instruyéndonos cómo podemos vencer cada uno de los gigantes que tenemos. No hay nada imposible para ti, Señor, no hay nada difícil para ti. Por eso hoy creemos que tú puedes ayudarnos a vencer este gigante, Dios.